Bueno, ya estamos acá después de unas vueltas que dimos. Me voy a sentar en la silla porque me cansó el sillón ese. Bueno, muy bien. Bueno, Rosa, quería hacerte unas preguntitas, ya una pequeña, eh, una especie de entrevista, ¿no? Para que, bueno, me contes algunas cosas. Esto lo estoy haciendo para el canal de YouTube. Y bueno, me había interesado tu testimonio hace un tiempo atrás. ¿Te acuerdas que me habías contado con respecto a lo de que habías tenido esa experiencia? Me acuerdo. Y también me habías dicho con respecto, te quería preguntar también sobre la iglesia que participabas antes. También eso va a ser otra pregunta. Bueno, yo te conté varias cosas, decime cuál experiencia. Sí, bueno, me acuerdo tu experiencia con la iglesia católica, desde un poquito contame desde que has empezado, cuando eras más chica, y Y después has tenido un momento. toda la vida. Exacto. Y Tengo después has tenido, recuerdos de que tenía 3 años, 4 años y ya iba a la misa con mi claro, madre. y después has tenido un momento donde has pertenecido a otro grupo, ¿no? De los hermanos libres. Sí, ya de grande, en el 2010, 10 años. Bien. Bueno, si podés contarme un poquitito desde que eras chica, alguna experiencia que hayas tenido en la iglesia y bueno, después otra experiencia que me habías contado también con respecto a tu hija, si no me equivoco. Sí, tengo varias experiencias. Bueno, pues yo, por ejemplo, cuando era chica, tomé la comunión a los 8 años, a los 7 años empecé el catecismo, era un año antes, y a los 8 tomé la comunión. Vivíamos en una quinta a la vuelta de la iglesia, y yo una vez que tomé la comunión me uní a la iglesia y iba todas las tardes al Rosario, participaba del Rosario teniendo 8 años. Sí. Bueno, me quedaba muy cerquita a la vuelta de mi casa. Y bueno, lo hacía con mucha devoción, ¿viste? Muy integrada. Y empecé a participar del coro. Yo era la solista del coro de ahí, de la iglesia. Cantaba el Ave María, cantaba funerales en latín, porque yo soy grande ya. Sí, sí. Convengamos de que, bueno, en aquel tiempo todavía se usaba el latín. Sí. Claro. ¿Qué más te puedo decir? Que todos los domingos íbamos en familia a la misa. Bien. Vos creciste en el seno de una familia católica, digamos. Sí, absolutamente. Sí, sí. Bien. Y Bueno, los padres que estaban ahí, los sacerdotes, sabía haber tres sacerdotes, bueno, uno que estaba constantemente, que era el párroco, y a veces eran 3, 4, y ellos eran invitados en mi casa para almorzar muchas veces. Estábamos muy integrados, ¿viste? A todo. Además, la iglesia al lado, al día de hoy está todo muy igual. Muy pocas cosas, detalles han cambiado, como se le han puesto una reja ahora, pero el cine parroquial, por ejemplo, pegadito a la iglesia, y ahí teníamos el cine para los chicos, matiné, todos los domingos, después teníamos festivales, kermeses, fútbol, dentro todo era toda una manzana, la iglesia, viste, con todo un sí. parque, una cancha, Bien. y ahí, bueno, era nuestro lugar, compartíamos. Sí. Bien. Bueno, basado en eso, entonces, una buena experiencia, digamos, en la iglesia desde que habías Nos dio ya. muchísima contención, es más, incluso a las familias que no estaban tan arraigadas al catolicismo como nosotros, como familia, les dio contención a los niños del barrio. Bien.
Bien, bueno. La experiencia, ¿te acordás más o menos? ¿Fue esto después o antes de que te hayas ido al otro grupo evangélico? La experiencia de tu Esto hija. era cuando yo era niña, yo nací de cuna, era católica, Sí, eh, o sea que me crié, ¿no? En ese ámbito. bien, Y nada, luego de grande, hace 10 años, ya súper adulta, eh, me pasó algo acá en mi casa que me llevó a mí a movilizarme a través de un problema de una hija, a movilizarme a buscar fuera de la iglesia católica otra cosa. Yo quería conocer otro lugar, otro tipo de iglesia. Y me llevó a una iglesia evangélica que era Hermanos Libres, bien, porque no me podía sumar a las iglesias carismáticas ni pentecostales, o sea, de lo que yo estaba conociendo. sí, Y esto lo acepté porque son conservadores y más o menos eh, una similitud con la iglesia católica, la tranquilidad, digamos, ¿no? sí. Del culto. Claro, Mm. eso. Bien. Y Sí, eso fue lo que a mí contanos, me hizo, sí, sí. y contanos, por ¿Cómo? ejemplo, la experiencia ahí adentro, en la iglesia de los Hermanos Libres. Yo también estuve ahí, así que más o menos lo sé, pero contanos más o menos la experiencia ahí adentro de los Hermanos Libres. Bueno, a mí me ha tocado bastante el tema porque yo estoy con la música y bueno, me impactó mucho el primer día que fui a un culto, a escuchar cantar a una miembro de ahí de la iglesia, bellísimo, cantó un himno y bueno, a mí como que me llevó, me incitó como yo compongo, y empecé a hacer temas para la iglesia, Sí, canciones, pero en algún momento yo quise participar, o sea, yo misma me invité, pero me dijeron que tenía que estar bautizada para poder participar, ¿no? bien. Vos ya te habías Al- bautizado en la iglesia católica, digamos. Ya, yo estaba bautizada en la iglesia católica de exactamente. bebé, obvio. Pero ellos te Y habían dicho de volverte a bautizar, digamos. claro, que me tenía que hacer bautismos ese el simbólico por inmersión, ¿no? Bien, Y bueno, lo hice en el 2002, sí, 2012. bien. En 2010 yo los conocí, en 2012 me bauticé. Bien, sí, sí. Bueno, ahí ya les comento a los hermanos de mi canal que, bueno, estas iglesias no admiten el bautismo, no aceptan el bautismo, digamos, católico, entonces ellos bautizan otra vez a las personas para bueno, incorporarlos, ¿no? Así como miembros a su iglesia, a su grupo. Exacto, sí. Bien. Bien, ¿y cuánto después de ahí, cómo siguió en la iglesia? Bueno, se había formado, me olvidé de comentar que al principio yo visito la iglesia en Bahía Blanca, porque yo estoy en Torkins, pero bueno, se iniciaron reuniones aquí en mi casa, se armó un pequeño grupo que creció un poco con el tiempo y después nos trasladamos a otra casa un poco más amplia de una hermana y luego hoy permanecen en esta otra casa que está al lado de esta hermana, más en el centro, ¿no? Pero bueno, ahora están suspendidas las reuniones. Entonces, bueno, en ese momento nos reuníamos ahí todos los sábados y estudiábamos la Biblia, eh, 40 minutos, compartíamos, cantábamos. Yo participaba, de vez en cuando me permitían cantar alguna canción, inclusive mía, Sí, eh, pero ahí, en la iglesia nunca lo hice, en el bien. grupo casero, digamos. Claro, bien, bien. ¿Y, y cómo encontraste, por ejemplo, cuando ya estuviste ahí, me imagino cuando entraste, ¿no? Me imagino que habías dejado un poco quizás la iglesia católica o estabas en una crisis o pasó algo que te llevó ahí a ir a la iglesia esta de los Hermanos Libres. Claro, hay un detalle que yo por ahí lo salté, que Sí, cuando a mí
ocurrió algo acá dentro de mi casa, como si fuera algo que me motivó, que yo estaba con una preocupación familiar y algo me dijo a mí, hay un Dios, como que yo lo tenía olvidado, y es ahí como que me hizo el clic. Entonces, a partir de ahí, yo, esto no te lo dije, yo fui a la iglesia en la semana, salí al centro de acá de la ciudad y me fui, dejé la moto, andaba en moto y dejé la moto, crucé la plaza de Torque, una escalinata, un puentecito, y la misa a la tarde, que es a las 7 más o menos, creo, hacía calor. Sí, Sí. ese es el horario de verano. Y recuerdo que entré y estaba muy, muy emocionada. Y yo eso no te lo había comentado. Fue todo el comienzo de esto, ¿no? De esta movida, de este despertar, por así decirlo. Y recuerdo que justo ya había comenzado la misa y estaban tomando la comunión, la Eucaristía. Sí. Y recuerdo que yo tenía mucho deseo de participar. Hacía muchísimo tiempo que no iba a la iglesia. Sí. Y entonces le pregunté a una señora que estaba al lado mío y me dijo sí que fuera, pero que después en la semana buscara de hablar con el padre, de hacer Sí. una confesión, porque yo hacía mucho que no iba. Fue muy, muy emotivo, me llegó muy, muy al corazón la situación que viví en ese momento. Pero más allá de eso, después yo tuve la intención, ahí viene la intención de conocer otros lugares, que eran iglesias evangélicas. Y terminó en la iglesia de Hermanos Libres, porque ya te digo, acá no existe ese tipo de iglesia conservadora, son Sí. todas pentecostales. Y Bien. no, por ahí me sentía un poco incómoda, Bien, bien. porque se manifiestan, ¿viste? No me Sí, sí, adaptaba. claro, claro. Dentro de las iglesias protestantes, digamos, quizás es una de las más tranquilas, se podría decir, ¿no? Exacto. Con respecto a todas estas pentecostales y estas otras denominaciones que quizás hacen un poco de más show, ¿no? Un poco más circo, podríamos decirle, sin faltar respeto, Sí, ¿no? aparte sí, están mucho también con eso de bueno, no me va a salir la palabra, Como del progresar, ¿viste? la Materialmente teología, hablando, ¿no? claro, claro, la ¿Cómo? teología esta de la prosperidad, la teología, Exacto, la prosperidad, no me salía la palabrita. exactamente, bien, bien. Sí, sí. Mm, Y sí. bueno, bueno, te iba a preguntar también, contame un poquito más cuál fue la experiencia ahí dentro, ya cuando después que te bautizaste, ya cómo te integraste, cuánto tiempo estuviste ahí. Sí, viví unos años muy arraigada, muy, muy como comprometida, sentía un gozo con el compartir, me fui integrando, a veces me sentía un poquitito, me bajoneaba porque quería participar con mi música y es muy, como te puedo decir, rígido todo, muy, muy marcado y de pronto no podía participar. Entonces eso me tenía así un tanto reprimida, digamos, ¿no? Pero sí me sentía muy a gusto, me reconfortaba la oración, el estudio bíblico, cantar, los himnos me encantaban, me hacía muy bien, me reconfortaba eso. Bien. O sea, cuando vos llegás es como un ambiente de solidaridad, digamos, de mucha gente que se te acerca, como un grupo, ¿no? Que te acoge. Sí, además yo tuve que vivir unas cuantas experiencias. Falleció mi marido súbitamente, después una de mis chicas, debido a eso, tuvo que ser internada, tuvo como una crisis de nervios, bueno, estuvo en Bahía, y ellos me acompañaron. Sí, sí, ellos estuvieron al pie del cañón, como quien dice, estuvieron siempre ahí acompañándonos, dándonos contención, digamos, ¿no? Sí. Eh, yo eternamente agradecida, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, luego pasa un tiempo, yo estaba viuda, 3 años de viuda, y sí, y conozco a un señor, bueno, ya esa historia te la conté, no sé si te interesa que te la cuente, y Sí, sí, lo que no, bueno, sucede luego, ¿no?
Sí, sí. Bueno, bien, entonces, básicamente estuviste, ¿cuánto tiempo sería ahí en Los Hermanos? Y hasta el 2014 casi, sí. Bien. Y eso serían más o menos, ¿cuántos años? A ver, no, perdón, estoy confundida, no, me confundí, porque asocié la muerte de mi marido. No, 2016, 2017, mediados de 2017, hasta ahí estuve. Bien. Sí, sí. Bien, o sea, ¿cuánto tiempo en total sería? En total ahí dentro, ¿cuántos años más o menos sería? Sí, sí, yo me bauticé, me integré más todavía, que fue en el 2012, y ponele hasta, sí, unos 5 años, pero también estuve amistando, me di el permiso, más que nada antes de bautizarme, con adventistas del séptimo día de acá de Pigüé. Está un tío mío que es diácono ahí, bueno, y yo me di el permiso para conocerlos, para conocer su doctrina, lo básico por lo menos. Bien. Bueno, De, y todo, de todos modos yo sí, estaba arraigada a la Iglesia Hermanos Libres. bien. Y más o menos la doctrina de ahí de los hermanos libres, para que bueno, los hermanos también puedan conocer más o menos qué es lo que enseñan o qué es lo que vos pudiste observar, qué es lo que enseñan ellos. A mí lo primero que me impactó como mensaje bíblico fue que Dios es un Dios personal y que uno al convertirse, al aceptar por fe, aceptar a Cristo, uno tiene una relación íntima y personal con Él. Sacando lo comunitario, ¿no? Lo de la iglesia, no lo eclesiástico, pero eso fue una cosa muy al día de hoy me fortalece esa relación con Dios, ¿no? Básicamente. Bien. El Sí, sí, te confiar, entiendo. Te entiendo. eso. Quizás Eso fue muy mucho. fuerte para mí. Bien, ahí está bien. Quizás mucho por ahí, a veces nosotros, quizás, por ejemplo, no tenemos mucha idea, ¿no? Lo que enseña también la iglesia a veces de que además nosotros tenemos que perseverar siempre en la oración con el Señor, siempre Sí, sí, una exacto, sí, eso relación, también sí. comunión Es muy con Él. importante, sí. Este, Sí, sí, la oración, sí. bien, Es cotidiano eso, va con uno, por lo menos yo lo siento así, el orar, ¿no? A veces en lugares insólitos he estado orando, yendo en bicicleta también, por ejemplo. sí, sí. No muy ritual lo mío, digamos, sí. No, no, te entiendo. Y, por ejemplo, bueno, es lo que ellos también hacen siempre es de hacer pasar a alguien o decir que si alguien va a aceptar a Cristo en el corazón. Creo que es también la teología, ¿no? De ahí, de esta rama, ¿no? De Yo nunca evangelio. hice eso. Mm. Yo me acuerdo, Quizás cuando me bauticé dije algo. sí, yo me acuerdo, bueno, Mm. que cuando yo estaba, era esta cuestión bueno, que acepte a Cristo en mi corazón y que, bueno, que ahí yo iba a ser salvo y, bueno, yo creo que me acuerdo que sí lo hice, yo así, la oración de fe, como se le llamarían. Ajá. Bueno, después, lo mismo que vos casi, me bauticé, pero Sí. lo que pasa es que yo nací adentro de la organización, Ah, de claro. la iglesia. Eh, bueno, y algún otro aspecto que vos hayas notado de la teología de ellos. Bueno, yo lo que pasa es que siempre fui una creyente activa. Eh, Nunca me quedé con, por ejemplo, yo iba al grupo, a las reuniones acá, o a veces iba a Bahía, bueno, escuchaba la prédica,
pero yo era activa en el sentido de que todo me quedaba, lo tomaba muy, muy, lo consideraba, pero después yo acá en mi casa investigaba, nunca me quedaba con esa interpretación simplemente porque me la decían ahí, o una autoridad, o no sé cómo sería, un anciano con autoridad, ¿no? Sí. O alguien que estaba preparado para ello. Entonces yo noté y no estuve de acuerdo, no me pude identificar con la Biblia en mano, con la escatología que tiene. No estoy de acuerdo. Ajá. Y lo sigo sosteniendo al día de hoy. Bien, bien, sí. O sea, el futuro de la iglesia. Lo que sería, ellos tienen una escatología que se llamaría milenialista, ¿no? Sí, y además ellos separan a la iglesia de Israel. Y otra cosa que creen en el rapto secreto, eso no lo pude digerir nunca. El rapto, sí, Sí. sí. Bueno, para los hermanos hay unas teorías de los hermanos evangélicos, hay una rama de los hermanos evangélicos que, bueno, creen en esto que se llama el rapto, ¿no? Que sería una venida de Cristo invisible en la que va a tomar a la iglesia en las nubes y acá van a quedar quizás los que van a pasar la tribulación, digamos, lo que sería eso, proceso de gran tribulación. Y luego de esto vendría lo que serían los 1000 años del reinado de Cristo. Sí. Ahí es parecido con los adventistas la idea esa. Exactamente. Bien. La teología. Y, por ejemplo, bueno, ya de plano, ¿qué sería quizás algo que te llevó a salir, ¿no? De ahí, de este grupo. Y claro, ahí retrocedo a lo que estaba diciendo hoy, cuando me pongo de novia, con un señor que es católico no practicante. Bien. Ellos te habían dicho que, bueno, vos al ser evangélica, digamos, de los hermanos libres, no podías ponerte de novia. Incluso ya ellos tienen en su teología que, bueno, si una persona enviuda, ¿no? Puede volver a casarse, ¿no? A estar con alguien. Exacto. Es más, él también es viudo. Claro. Bien, y bueno, y esto dijeron que no. Directamente de plano te habían dicho que no. Sí, el motivo fue que me dijeron que por el ser católico no entregó el corazón a Cristo, no entrega el corazón a Cristo. Claro. O sea que no era cristiano como yo, o sea que era yugo desigual. Exacto, yugo desigual. Bueno, esto siempre lo utilizan los hermanos, ¿no? Y tengo algo para comentarte sobre esto, porque por ahí puede sumar a lo que estamos hablando. Sí. Hay una pareja, en el grupo de acá de Torkins, hay una pareja que iban juntos a cada reunión, los sábados, ¿no? Sí. Y participaban de la cena del Señor, que le llaman ellos. Entonces, un día los encuentro en la calle y les pregunto, le digo, a mí me cuestionaron porque me vinieron a exhortar acá a mi casa, por esta relación con este hombre católico no practicante, digamos. Sí. Y me prohibieron inclusive desde ahí que yo no podía participar de la Cena del Señor. Justo ese día teníamos la Cena del Señor, la hacíamos una vez por mes, me parece, porque el grupo pequeño, bueno. Y entonces yo a este matrimonio del que estoy hablando lo encuentro, no es matrimonio en realidad, los encuentro en el centro de acá y les pregunté, ¿por qué si ellos estaban casados, les pregunté? Y me dijeron que no. Sí. Y le digo, pero ¿por qué ustedes sí participan, no tienen una exhortación y pueden participar de la Cena del Señor? Y en este caso a mí me negaron eso. Y me dijeron que era porque los dos estaban bautizados, que eso era lo que la doctrina de ellos aceptaba. Porque los dos eran importaba hermanos que estaban... claro, los hermanos libres estoy hablando, claro, y no importaba que no estaban casados, o sea, no lo consideran un sacramento eso, al casamiento, pero sí importaba que estaban los dos bautizados.
por eso no había problema. Claro. O sea que bien. era como que eran gente de fe, yugo igualitario en este caso. Sí, bien. O sea, bueno, que ahí solamente porque esta persona era católica te habían dicho no se puede y te habían sacado, digamos, de la cena, de participar de la cena, lo que ellos llaman. Claro, porque yo no era ejemplo para las señoras del grupo. Bien. A ver, ¿qué otra cosa te iba a preguntar? Bueno, ¿y tenés algo más para agregar de eso? ¿Te han dicho algo Y, más? ¿Te habían dicho algo más? ¿O cómo fue ese momento? y me vinieron después otra vez por segunda vez a exhortarme, vuelvo a decir, que yo tenía que elegir entre Dios o mi pareja. O sea, yo no estaba conviviendo, así, una especie de noviazgo y a distancia encima, ¿no? Nos veíamos cada tanto. Pero que yo tenía que elegir entre Dios o eso. Yo creo que lo ideal hubiese sido, de pronto, como iglesia, invitarlo a él y seguir mantener mi presencia también, ¿no? Me parece a mí. Sí, me Yo he parece. llegado a estar con ellos, no este verano, en el otro verano, en febrero por ahí, yo estuve en Bahía Blanca y pasé por la iglesia, sentía esa necesidad, yo me había alejado, ¿viste? Ya estoy hace 3 años desconectada de ellos. Por ahí he ido a alguna reunión que otra acá, pero ya me desconecté, fue así como paulatinamente me fui desconectando. Y Bien. bueno, pasé por la iglesia esa vez en febrero, o sea, ya hace más de un año, y estuve con uno de los ancianos y me dijo que me pareció un acto perfecto de humildad, como que un reconocimiento de que habían sido un tanto rígidos para conmigo, ¿no? Y para con mi pareja. Sí. Me pareció un acto de Sí, humildad, no sé sí, cómo, realmente, ¿no es sí, cierto? realmente es Sí. sorpresivo un poco también, pero bueno, es algo que se amerita, ¿no? Te iba a decir otra cosa, el tema, bueno, entonces vos seguiste ahí, creo que ahí me habías contactado a mí para preguntarme, o sea, para decirme este problema, creo que me habías comentado vos un poco de lo que te había pasado ahí Sí, adentro, sí. porque yo en ese momento justo me había ido, ahí fue cuando yo había dejado la Claro. iglesia, el grupo de los hermanos libres, y creo que vos me contactaste, te habías enterado algo de que yo había salido de ahí. Sí, sí, algo sabía. También a través de tus comentarios, de pronto es como que percibí eso, ¿no? En Face, ¿no? ¿Te acordás? Sí, 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 sí. Eh, Sí, ya había empezado a publicar yo cosas de la iglesia exacto. y eso, bien. Bueno, y Ujú. te iba a decir, bueno, después de esto, del tema vos decidís alejarte de la iglesia de los hermanos libres. Sí, sí, porque hice lo que sentí. Yo siempre fui así, como honesta conmigo mismo. Sentí eso. Bien. Y Y tú, sí, sí, sí. sí, y te cuento que, esto fue el año pasado, creo, para Pascuas. Yo desperté con un sueño. Mi madre murió en la fe católica. Y yo desperté con un sueño muy extraño, cada tanto sueño, no me preguntes por qué, pero sueño, como se les llaman, son sueños recurrentes, ¿no? Y vi estaba en una iglesia católica muy grande, estaba mi madre conmigo en ese sueño, y yo vi unas ramitas, ¿viste? Estaba todo muy adornado y era como una fiesta de la iglesia. Y me llamó la atención, y cuando me desperté pensaba, unas ramitas, y eran ramitos de olivo. Y entonces me vino todo, mi mamá, ¿sabés? Todos los domingos iba a la iglesia y participaba muchísimo, ¿no? Y entonces me crucé acá cerquita, vive una misionera de la iglesia católica, una señora, y le comenté
porque estaba muy como, parecía tan real lo que soñé, ¿no? Y me dice, ¿sabes una cosa? Dice, ahí atrás, en mi patio tengo un montón, dice, de ramos de olivo, y te pido por favor que vayas el domingo, esto era un sábado, que vayas el domingo a la iglesia y que lleves los ramitos para que sean bendecidos, porque para agregar para la gente, ¿no? Para los que concurrían a la misa. Y bueno, y lo hice, fui, no me quedé toda la misa, estaba así un poco que sí que no, ¿no? Qué sé yo, no sé, un poco extraño todo. Era Pero extraño es como volver, que... digamos, como a percibir eso, ¿no? Es que A- lo tengo demasiado arraigado. Es más, un hermano de mi padre, mayor que mi padre, un tío, fue presbítero, o sea, sacerdote presbítero. sí, Destinado, falleció en Paraguay, fue destinado desde acá a Argentina allá, como misionero, una cosa sí, así. Así que ya te digo, una familia muy, muy, muy arraigada en ello. Mi abuelo fue el que empezó con todo esto, que se metió, no sé si cabe esa palabra, o sea, se hizo católico y a través de un milagro que le pasó en alta mar, porque él era capitán de marina, mercante, bueno, tremendo lo que contaba, no se podía creer. Y él era luterano, mi abuelo, era luterano. sí. Sí, sí, se hizo católico. Y así, bueno, toda la familia, ¿no? Fue de generación en generación. O sea, después yo también con mis hijos, todos tomaron la comunión, bautizados tomaron la comunión. Qué bueno, che. Mi marido era también católico, pero no practicante. Sí. Y te iba a comentar, bueno, y cuando volviste a la iglesia, me acuerdo que vos me comentaste ese día, pasó algo, me habías comentado con respecto que vos sentías esa necesidad o había pasado algo cuando vos volviste a la Eucaristía. Quería que me cuentes eso. Claro, porque yo me dejé llevar, es todo un impulso, todo, es como que yo estaba reconociendo como una convicción de Dios, que yo lo tenía un poco como de manera intelectual, digamos, hasta ese momento. O por tradición, digamos, pero no así asumido de parte mía, de mi persona, esa convicción, ¿no? Fue muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, bueno, yo volví a la Iglesia Católica, ya te digo, en 3 semanas, fue muy, muy emotivo todo. Después también en ese tiempo fuimos invitadas, justamente mi hija y yo, acá a la escuela de hermanas que hay en Torkins, porque venía un sacerdote bastante joven, Javier se llama, no me puedo acordar el apellido, habían hecho como un retiro, una especie de retiro era, pero nosotras fuimos un par de días, así, de día, ¿no? En el transcurso del día estábamos compartiendo con ellos. También fue muy, muy, me gustó, muy emotivo. Emotivo digo porque es como que lo sentías, ¿viste? Los vivías a esto. Todo lo Sí. que se hablaba, se leía. Bueno, fue muy interesante. Y es como que, claro, yo entré como si fuera en una fluctuación, por así decirlo, ¿no? Con todo esto. Sí. Después me definí y me quedé en la Y Iglesia Hermanos Libres, ¿no? fíjate que, claro, sí, sí, cuando te pasó esto, con el tema de esto que me habías contado, estos problemas que habías tenido, ahí viste como que te quedaste, es lo que yo entiendo, ¿no? Como que tuviste una etapa donde tuviste algunos problemas o algunas cosas que habían pasado y entraste a los hermanos libres, ¿no? Sí, yo estaba alejada de todo modo de la Iglesia Católica. Había hecho las catequesis, de pronto si había alguna ceremonia importante iba, acompañaba a mis hijos, seguía conectada de algún modo. Y mi madre pasaba los domingos por acá por mi casa y me invitaba para ir a la misa los domingos. Mm, Y yo le decía, me negaba. mm, Estaba sin iglesia, como quien dice, no sé. Y claro, ahí después vino todo esto, todo esto. exactamente. Que después pasó lo que pasó a través de la pareja, del noviazgo que te dije, y bueno, y ahí ahora hace ya 3 años que me desconecté. Bien.
Y otra cosa, bueno, me habías contado cuando habías vuelto a la iglesia y habías como vuelto a tomar de nuevo la Eucaristía eh, por, Sí, después de muchísimo tiempo, digamos. Eso, sí, sí. Después hablé con el padre yo. cómo fue Sí, sí, la experiencia esa que pasó ahí? lo de la Eucaristía ya te digo que fue tremendo. Y yo lloraba. A ver, no estoy de acuerdo con el sensacionalismo, no me interesa. Pero es Sí, que lo sí. sentía y no lo podía evitar. Yo participé en la Eucaristía y estaba muy conmovida, es como que sentía como un perdón de Dios, porque es como que volvía a estar conectada con Él, no sé. Mm. Y me acuerdo que estaba muy, muy consternada y la señora que estaba cerca mío, ahí en el asiento, me vio así y me tocó la espalda y me dijo, tranquila, tranquila, dice, después cuando pueda hablar con el padre. Le dije que estaba muy, muy emocionada. Fue algo, ya te digo, no me lo voy a olvidar. Te marca, ¿viste? Sí, Fue muy fuerte. claro, después de Pero mucho después, tiempo. igualmente, seguí investigando, ¿viste? Conocí, recorrí, y las iglesias evangélicas las recorrí todas, Sí. pero huía porque no me identificaba con esas manifestaciones de las que hablé hoy. Mm. Y terminé con los hermanos libres. De todos modos, yo ya te digo, he ido, es como un picoteo, por así decirlo, ¿no? De manera vulgar, Sí. eh, a la iglesia. Y hace poco yo estaba viviendo en Buenos Aires, en la zona oeste de Buenos Aires, eh, estaba la iglesia esa que yo tuve de niña. Bueno, ahí hay una especie de cadena de unos negocios, y tengo una amiga que tiene negocio ahí, y me acuerdo que justo ella tiene empleados, entonces me dijo, dice, porque me estaba consolando por algo que yo le había contado, que estaba un poco bajoneada. Me dice, mira, está la iglesia abierta, dice, están ahí reunidos, dice, era la tarde entre semana también. Sí. Dice, vamos, vení, vamos, dice, rezamos una oración, dice ahí, un ratito aunque sea. Y Mm. fuimos, eso me pasó hace poco. La iglesia católica, que aún está ahí, pues, obvio que va a estar, ¿no? Desde cuando yo era niña, pero que no Claro. ha cambiado prácticamente nada, todo el edificio está todo muy, muy similar. Y bueno, y sí, lo hice con todo gusto, o sea, la compañía, mi amiga es católica, o sea, mis amigas todas ahí en el barrio de la infancia son todos católicos ahí. Bien. Y, y cómo, por ejemplo, ¿no? Tuviste este trance hace poco, ¿no? Que me dijiste de que estabas, que no te definías, digamos. Claro, porque en definitiva, si vos lo mirás del lado humano, yo creo que no existe eso, porque uno parece que siempre queremos buscar la perfección, sentimos tanta convicción, queremos buscar, pareciera como que sentirnos con los demás, con los hermanos donde estamos, una conexión también con ellos, ¿no? Como iglesia. Sí. Y de pronto uno percibe cosas, se siente incómodo. A mí me pasó, ya te digo, con los hermanos libres con el tema de la música, que ellos por ahí quizá que pensaron que yo me quería mostrar, pero en realidad yo no, yo le quería cantar a Dios, básicamente, ¿no? Sí. Eh, Compartir. Y bueno, y así en varios, con la Iglesia Católica también he sentido cosas con los demás, pero Claro, en el yo tema creo que eso es así, es de las en todos lados, personas, porque de las personas, que hay exacto, en el ser todos humano, lados. sí, yo no soy quien para juzgar tampoco, obviamente, pero Sí, yo sí. también puedo ser cuestionada por algún hermano, por alguna actitud que no está Sí, sí, claro, acorde a lo que Dios quiere, ¿no? De pronto, claro. porque somos pecadores, digamos. Pero lo que vos sentiste, digamos, al volver a la Eucaristía, a la Iglesia Católica, sería eso, digamos, esa alegría, ¿no? De haber llegado. Esa alegría, porque además está muy, muy pegado a lo que me pasó en ese momento, ¿viste? Fue como un clic muy grande que tuve, un despertar, una convicción de Dios. Entonces está muy ligado a eso. Yo, el primer lugar, la primera iglesia que yo vuelvo es a la iglesia católica, pero lo hice con una sed tremenda, Bien. tremenda. Y
Bueno, para los hermanos ahí, Rosa, ¿me puedes contar un poco de la experiencia esa que tuviste vos con la Virgen? De esto que fue en el año, cuando nació Flor, en el 87, y que Sí, te conté que de vos que... me habías contado. En ese momento vos ya estabas en las iglesias de los hermanos No, libres, no, 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 no no. No estabas. fue en el 2010 lo de los Hermanos Libres, no hace tanto, 10 años. Esto fue en el Sí. 87, cuando nace Florencia. Ah, está bien, Yo está bien. era católica, Entiendo. yo estaba, y inclusive estaba participando bastante en esa época. Estaba Sí, participando bastante, cantando en la iglesia católica, tomaba la comunión la más grande, así que era todo un tema, ¿viste? Yo estaba muy, muy arraigada. O sea, tuve mucha participación, ya sea cuando era niña y también casada, ¿no? Con mis niños así que iban tomando la comunión, también hice catequesis por mis sobrinas que estaban sin su mamá acá, mm, así que estuve muchos tiempos, años con eso. Y nada, el tema de lo de la Virgen, yo era marianista, yo digo era sí, porque bueno, después me pasó todo lo demás, ¿no? Nada, yo soy cero negativo y entonces bueno, yo la segunda bebé que tuve, fue negligencia en realidad, pero bueno, decían que tenía que ver nada porque yo los controles los tenía. Cuando tengo a Flor, que fue a ver, claro, la cuarta hija sería, la segunda falleció. Entonces yo ya hasta venía como muy marcada con ese tema, ¿viste? Como muy temerosa. sí, Y entonces ella nace 7 mesina, porque los bebés que tienen mamá cero negativo y es el bebé cero positivo, tienen tendencia a nacer antes de tiempo. sí, Nació a los 7 meses y una semana, entonces tenía inmadurez pulmonar. Era sana, pero tenía inmadurez, le faltaba estar en la panza. sí, Entonces yo estando en el Hospital Español de Bahía Blanca, llorando a mares, no podía ni abrir los ojos de tanto llorar porque ella nació y entró a neonatología, pero como terapia intensiva de bebés, ¿no? Y estaba toda canalizada, entubada, tremendo, tremendo. Y yo no le pedí a Dios que yo no quería vivir otra vez, por favor, que hiciera el milagro, que no quería pasar, que se me muriera, se me había muerto la segunda bebé. Y una señora apareció ahí. ¿Esa es la experiencia? ¿Querés que te cuente? sí, sí, sí. Creo que me la Una habías contado señora ya. se acercó, ¿cómo? Creo que una vez me la habías contado y bueno, quería que la compartas si podías. Sí, sí, alguna vez la conté en una reunión de catequesis y se conmovieron mucho con esta historia, los catequistas. Y resulta que esta señora me fue a consolar, apareció ahí de la nada, al lado mío, se sentó, yo estaba en una salita, en una especie de salita así dentro del hospital, y me preguntó qué me pasaba. En ese interín pasa una enfermera, todo como flash, ¿viste? Me queda todo esto, yo lo tomo como un milagro, no sé. La enfermera dijo, como que captó lo que yo hablaba con esa señora y dijo, tu nena se va a salvar, querida, dijo. Así, ¿viste? Como quien no quiere la cosa de pasada. Y resulta que la señora me dijo, nena, tranquilízate, pues yo le conté, le expliqué lo que pasaba. Tranquilízate, dice, porque la nena se va a salvar, va a estar todo bien, va a salir bien de acá, va a salir sanita. Y abrió la cartera y sacó eh, una estampita con una oración atrás y era la Virgen de San Nicolás. Y me dijo, léela, todo lo que puedas, léela y pedile que interceda a la Virgen, para que tu nena, o sea, que ayúdennos en la oración a pedirle a Dios a que se produzca el milagro. Y bueno, te podés imaginar, esa estampita estaba en la mano mía todo el tiempo. Y yo la leía y bueno, y encima después, al otro día de esto, había una capilla ahí en el patio del hospital y me conmovió porque estaba en una esquina así, viste la imagen de la Virgen, la estatua, como un tamaño original, y esa estampita, muy similar. Y estaba yo muy compenetrada con todo eso. No paré de rezar,
todo el tiempo. Bueno, en un interín, en esos días, mi marido decide que vamos hasta Torkins para controlar a mis chicos, los otros dos que tenía. Sí. Y cuando volvimos, yo iba pisando clavos. Es como que siempre pensaba, viste que uno no se manejaba con celulares, no podías andar preguntando todo el tiempo cómo estaba la cosa. Y entonces le dije a mi marido que vaya él primero a neonatología porque yo tenía mucho miedo. Y fue él, y vuelve y le pregunté cómo estaba la nena, y dijo, está estable, dice, Sí. todo igual. Y bueno, y ahí fui yo. Fui, me puse toda la ropa esa especial para poder ingresar, me desinfecté, y cuando entré no la vi a ella, no la vi en toda esa incubadora, ¿no? Con todas las con cosas conectadas. No estaba. Entonces, ¿qué pude pensar? Que mi marido no me quiso decir que se había muerto. Y entonces empecé a gritar como una loca y decía que se murió, y no está en la incubadora. Estaba muy mal, ¿viste? Y el doctor, el jefe de ese lugar, de neonatología, estaba con una bebé en los brazos, controlándola, bueno, revisándola, y se la pasó a una enfermera, y una enfermera, recuerdo sanjuanina por el acento, me dice, pero mamá, ¿qué te pasa? Dice, ¿ya no me conoces? Yo no lo podía creer. Y era ella, le estaba poniendo un pañal, ¿viste? Yo no lo podía creer. La tenía ahí sin nada, ¿viste? Desconectada de todo. Sí. Y entonces yo me acuerdo que dije, esto es un milagro de Dios, me salió del alma, ¿viste? Bueno, no la nombré a la Virgen. Y el médico dijo, no, de la naturaleza, señora, ¿viste? Los médicos, bueno, los científicos, la ciencia por ahí. Sí, Depende, sí. ¿no? Hay también médicos que son creyentes. Pero fue muy, muy tremendo. Estaba ahí, era la que peor estaba dentro, en ese lugar. Y de repente no tenía nada, puesto ninguna conexión de nada. Es inolvidable el momento. Qué bárbaro. Bueno, me alegro mucho, Rosa. La verdad que es emocionante realmente los milagros, ¿no? Realmente. Aparte fue así muy repentino todo, muy, muy, porque decían que había lentitud, que tenía que tener paciencia. Me asustaba mucho porque me decían que no podía estar mucho entubada tampoco, porque no es bueno, ¿viste? Sí. Encima tan chiquita. Pesaba 2,100 kilos y bajó a 1,900, me acuerdo. Así que Bueno, sí, bueno, una tenemos experiencia muy linda. un testimonio, una experiencia realmente hermosa. La verdad que, bueno, qué bueno que pudimos tener ahora, que pudimos encontrar la manera, ¿no?, de hacer este video. Así que, bueno, va a quedar grabado. Gracias, te doy las gracias, Rosa, por el tiempo que has invertido para, bueno, contarnos un poquito tu experiencia, que más que nada siempre son lindas para todas las personas que la pueden ver o que la escuchan, ¿no? Siempre va a ser. Sí, sí, tal cual. Así es. Te iba. Te agradezco a vos por la invitación, porque yo encantada de poder hablar de Dios y de alguna manera, ¿no? Y de pronto, bueno, puede sonar un poco contradictorio lo mío. Esto último que conté realmente es un testimonio tremendo. Sí. Bueno, Rosa, te agradezco y bueno, espero que sigas entonces en los caminos, en la iglesia, siempre firme, que para poder seguir, ¿no? Siempre con el Señor presente, con Dios presente, siempre. Quisiera, a veces pienso y me cuesta, el hombre tiene que Perfecto. volver a Dios. Sí. Se está cortando, me parece está cortando bastante el Sí, video, por eso lo voy a tener que sí, reiniciar. bueno, Pero bueno, interesante. te agradezco mucho, Rosa, y bueno, siempre firme ahí
con la iglesia. Dios te bendiga mucho y bueno, nos estaremos viendo pronto entonces. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Dale, saludos, Rosa. Bendiciones.